Bienvenidos a Transformados, una serie diseñada para inspirarte a crecer y transformar tu vida sobre el sólido fundamento de las Escrituras. Aquí exploramos cómo desarrollar una espiritualidad auténtica siguiendo las enseñanzas de Jesús y los apóstoles del primer siglo. En nuestro episodio de hoy, El poder de la oración, descubriremos algunos principios espirituales que deberían formar parte de nuestra vida diaria de oración. Habrá otros episodios para profundizar en el hábito espiritual de la oración. Prepárate para un viaje de transformación profundo. Episodio 2. El poder de la oración. La oración es una de las disciplinas espirituales más esenciales en la vida cristiana. La oración es el medio por el cual los creyentes se comunican con Dios, alinean su voluntad a la del soberano y participan activamente en sus propósitos para el mundo. A través de la Escritura, Dios nos enseña que la oración es mucho más que palabras, es una expresión de fe, dependencia y comunión con el trono de su gracia. Las Escrituras nos brindan ejemplos claros y enseñanzas profundas sobre la importancia, el alcance y la eficacia de la oración. Maestro, enséñanos a orar. En Lucas 11:1, los discípulos de Jesús hicieron una petición crucial. Señor, enséñanos a orar. Esta solicitud no surgió de una simple curiosidad, sino de la observación de la vida de oración de Jesús, quien frecuentemente se apartaba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Ellos comprendieron que su poder, sabiduría y conexión con el Padre estaban profundamente arraigados en su práctica de la oración. En respuesta, Jesús ofreció el modelo conocido como el Padre Nuestro, Lucas 11, 2 al 4, el cual no solo proporciona palabras para orar, sino principios esenciales. El modelo comienza exaltando el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mostrando que la oración debe centrarse en la gloria de Dios. Luego establece la prioridad del reino y la voluntad de Dios antes de las necesidades personales. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús continúa enseñando sobre la persistencia en la oración mediante la parábola del amigo insistente. Lucas 11, 5 al 8. Aquí subraya que Dios no es indiferente a nuestras peticiones. En cambio, responde con generosidad a aquellos que buscan, piden y llaman con fe. Lucas 11, 9 y 10. Jesús asegura a los creyentes que el Padre Celestial da buenas cosas a quienes se las piden, siendo el Espíritu Santo el mayor regalo. Lucas 11, 13. Orad sin cesar. Somos templo de Dios y santuario del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo exhorta a los creyentes, orad sin cesar. Esto no significa estar físicamente en oración todo el tiempo, sino vivir en una actitud constante de comunión con Dios, donde cada acción y pensamiento estén impregnados de su presencia. Como templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, los creyentes son llamados a ser un lugar de oración continua, no solo por sus propias vidas, sino por el mundo entero. Pablo instruye en 1 Timoteo 2, 1 al 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Este llamado universal destaca que nuestras oraciones, incluso desde un lugar humilde, tienen un impacto global al interceder por líderes, comunidades y naciones. Aunque alguien esté orando en la soledad de su hogar, esa oración trasciende las barreras físicas y espirituales, llegando al trono de la gracia. Hebreos 4:16, y participando en el plan redentor de Dios para el mundo.
Así sucede también cuando toda la iglesia invoca el nombre de Dios para obtener misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuánto impacto el de la oración de una iglesia consagrada a Dios y triunfante por la fe. El templo, un centro de vigilancia. Mi cuerpo, que según las Escrituras es un templo o un santuario del Espíritu Santo, es también un centro de adoración, de sacrificios u ofrendas espirituales y de servicio a Dios. Sin embargo, jamás olvido que es también un centro de vigilancia. Por lo tanto, no lo despojo de la armadura de Dios. La misma escritura dice en Nahum 2:1, el destruidor ha subido contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos y reúne todas las fuerzas. Sabemos que toda escritura se generó en un contexto histórico, geográfico, cultural específico. Entendemos que ningún versículo debe salir de su contexto. Sin embargo, muchos principios se transfieren al presente. Muchos escenarios se repiten y en ocasiones las medidas que se deben tomar ante las circunstancias de la vida serán semejantes a las medidas tomadas en otras épocas. Leemos las escrituras, aprendemos su mensaje, conocemos a Dios a través de toda su revelación y también nos retiramos a un lugar tranquilo, sin distracciones ni entretenimientos. ¿Para qué? Para llevar nuestra vigilancia ante el trono del soberano, justiciero, amoroso Señor y Dios de verdad. Si mi cuerpo y mi mente representan un centro de vigilancia, entonces observo mi vida, a mi familia, a mi ciudad y a la nación en oración. Observo también las tendencias del sistema mundial a la luz de las Escrituras. Entonces llevo todas mis preocupaciones y las promesas de Dios en vigilancia ante el trono del soberano, para que conforme a su magnífica voluntad, su propósito y sus escrituras, Él obre su justo juicio sobre la tierra y asista a su pueblo. Pues Dios es el pastor y guardián de nuestras almas. La armadura completa de Dios es un distintivo en el mundo físico y espiritual de los orantes y vigilantes auténticos de los discípulos de Cristo. La voluntad de Dios y la oración ferviente y persistente. Jesús en Lucas 18:1 introduce la parábola de la viuda persistente para enseñarles que debían orar siempre y no desmayar. En este relato, la viuda insiste hasta que el juez injusto le hace justicia. Jesús compara esta actitud con la persistencia que debemos tener en la oración, asegurándonos que Dios, como juez justo, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Lucas 18:7. La historia de Jacob en Génesis 32, 22 al 30, muestra otra dimensión de la oración ferviente. Jacob luchó con un varón celestial hasta recibir su bendición, lo que simboliza la necesidad de perseverancia en nuestra búsqueda de la voluntad divina. En Marcos 15, 21 al 28, la mujer cananea demuestra una fe inquebrantable mientras clama por la sanidad de su hija. Su persistencia y humildad fueron recompensadas por Jesús, quien reconoció la grandeza de su fe. Santiago 5, 17 al 18 resalta el ejemplo de Elías, cuya oración ferviente cerró y abrió los cielos. Este ejemplo nos enseña que la oración, cuando se hace con fe y conforme a la voluntad de Dios, tiene un poder extraordinario para impactar las circunstancias. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56:7 proclama un mensaje universal de esperanza y comunión con Dios, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este versículo profético declara que el propósito del templo era ser un lugar donde todas las naciones pudieran acercarse a Dios en oración. Jesús reafirma esta visión al purificar el templo diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros
la habéis hecho cueva de ladrones. Marcos 11:17. En este acto, Jesús no solo confrontó la corrupción, sino que restauró el propósito original del templo como un lugar santo dedicado a la oración y a la comunión con Dios. Para los creyentes hoy, este pasaje nos recuerda que nuestra adoración y oración no están limitadas por etnias, culturas o geografías. Somos llamados a interceder por todas las naciones, cumpliendo el propósito de Dios de reunir un pueblo de toda lengua y tribu para su gloria. Apocalipsis 7:9. Los verdaderos discípulos interceden por las naciones. Los creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, la Iglesia, tienen la responsabilidad de interceder no solo por las necesidades personales, sino por las naciones y la humanidad. Este principio se observa en la intercesión de Abraham por Sodoma, Génesis 18, 22 al 23. Moisés intercede por Israel, Éxodo 32, 11 al 14. Y Nehemías por Jerusalén, Nehemías 1, 4 al 11. La intercesión es un acto de amor y compasión que refleja el corazón de Cristo, quien intercede constantemente por nosotros. Hebreos 7:25. Así como Jesús lloró por Jerusalén en Lucas 19:41 al 44, nosotros somos llamados a clamar por las ciudades, los pueblos y las naciones, pidiendo que su reino venga y su voluntad se haga. La oración es un llamado a una vida de comunión profunda con Dios y una participación activa en su obra redentora. Es poderosa, transformadora y efectiva cuando se practica con fe, persistencia y conforme a la voluntad de Dios. Como hijos de Dios, vivamos como templos vivos de oración, intercediendo sin cesar y glorificando su nombre en todo. El poder de la oración viene del omnipotente y soberano Dios, que escucha y contesta nuestra oración. Por sí sola, por supuesto, la oración no es la fuente del poder, sino Dios mismo. La oración es una forma de comunicarnos con Dios, buscar su guía y su auxilio, desarrollar una relación íntima con el soberano del universo. Con el conocimiento de la Escritura y el hábito de la oración ante Dios, el discípulo está sujetando su voluntad y sus inclinaciones a la voluntad de Dios. Está entrando en el secreto con el soberano del universo, con el Salvador del mundo, con el justiciero y todopoderoso creador de todo. Querido amigo y querida amiga, reflexiona en estas palabras y nos vemos el próximo martes con el tercer episodio de la serie Transformados, para crecer juntos y consolidar nuestra fe en Dios, nuestro Salvador. Muchas bendiciones.